Buenas mi gente, bienvenidos de vuelta al mundo de Saint Seiya Legend of Justice. Les hablo Belio Canto desde su canal Fuera de Servicio. Y el día de hoy les traigo un video muy especial, muy esperado por muchas personas. Y es nada más y nada menos que la llegada de Hades a la versión global, ¿ok? No tiene muchos cambios remarcables a su versión en Asia. Y acá pueden estar viendo mi propio Hades, ok, que pues obviamente tenía bastantes recursos guardados y le dediqué hasta prácticamente platinar. Solamente dejé una copia por completar el platino, ya que al final de la semana van a regalar una copia gratis, ok, así que no gastemos más recursos de los necesarios para platinar el personaje. Punto importante del personaje, y sé que todos lo van a preguntar, ¿cuál es el stat más importante para Hades? Sin lugar a dudas, la vida, ok. Sin lugar a dudas, el HP. Como pueden ver acá, el personaje lo tengo con 16.500.000 de HP, ok. Ya van a ir viendo el armado. Este va a ser un video un poco más largo de lo normal, ya que vamos a hablar de sus habilidades y un poco de su armado. Pero ya que va a ser largo, empecemos sin más preámbulo. Su habilidad principal se llama la espada de Hades. Como es costumbre, lo voy a estar haciendo en su versión en inglés traducida de mi parte, para que ustedes puedan entender mejor la habilidad, ya que en la traducción al español muchas veces se pierden muchos detalles. Entonces empecemos. Dice que pasivamente incrementa el HP en un 25% de vida de Hades cuando la batalla comienza. Esto quiere decir que estaríamos aumentando aproximadamente 4 millones más, y que Hades tendría 20 millones de vida. Por lo menos este que estamos haciendo en este ejemplo. Luego dice, activamente al lanzar la espada de Hades, roba un 8% de vida máxima de todos los enemigos, permanentemente transformándolo en su propia vida. Ok, esto si hay 5 enemigos, obviamente se va a transformar en un 40% en promedio de la vida de los oponentes. Ok, no es un 40% de la vida de Hades, ya que Hades por lo general va a tener muchas más vidas que todos los demás personajes. Además de que su armado va a estar relacionado directamente con la vida. Así que pues obviamente vamos a decir que cada vez que lance esta habilidad vamos a tener un promedio de 2 millones o 2 millones y medio de vida extra máxima de Hades, ok. Además de eso, inflige la erosión del alma, que aquí aparece por 2 segundos, pero luego en el nivel 13 va a aumentar a 3 segundos. Y esto lo que hace es que distribuye un daño igual al 100% de la vida de Hades entre todos ellos. Escúchese bien. Esto viene después de que les roba vida, ¿ok? Él roba vida y luego inflige este daño, ¿ok? Durante 2 segundos. Así que este 100% serían estos 22 millones de daño dividido entre 5 personajes, que son aproximadamente unos 4 millones y medio para cada personaje, ¿ok? Esto pasa durante 3 segundos y pues es una gran cantidad de daño. Luego aclara que los caballeros en el estado de erosión de alma no pueden ser revividos en el momento de su muerte. Esto rompe con las habilidades de Iki Divino, rompe también con la habilidad de la bruja Hécate y con todas esas habilidades que pues obviamente hacen al personaje volver a la vida. Y luego aclara que aumenta lo que roba a un 10%, eso lleva a un 50% de la vida de los oponentes, lo cual lo lleva aproximadamente a unos 3 millones y medio de vida total para Hades. Esto simple y sencillamente es un cóctel de vida para el personaje y hace que el personaje aumente, ojo, su cantidad de vida máxima. Ok, si bien es cierto, hay una mejora considerable de esta habilidad en la armadura del personaje, lo cual vamos a ver enseguida, para que no perdamos el orden de ideas. Esto roba cantidad de vida máxima, no roba salud, ok, no roba vida como tal, roba cantidad de vida máxima. Esto sube el tope de vida máxima que tiene el personaje, más no roba vida. Esto se ve complementado en su armadura en el nivel 20 de la armadura, que dice que gana el 50% de la vida drenada.
Esto hace que de ese 100% de daño de erosión que el personaje haga a los enemigos, el 50 se le regrese como robo de vida. ¿Ok? Así que eso es muy importante para la erosión. ¿Ok? Además de eso, en esta habilidad vamos a tener también que cualquier curación recibida en el estado de erosión de alma de los enemigos, obviamente, porque son los que van a sufrir este efecto, se transferirá a Hades. ¿Ok? Esto quiere decir que todo lo que se curen los oponentes, esa curación se va a ser absorbida por Hades, así que pues esto llena el espacio vacío de tope de vida que el personaje obtiene con la habilidad. Como por si fuera poco, la habilidad número de nivel 30 de la armadura también hace que el daño de la espada de Hades ignore la defensa. Si alguna unidad muere en el estado de erosión de alma, el cosmos será transferido a Hades y la máxima cantidad de vida de Hades se le sumará la vida del oponente. ¿Ok? Digamos que el oponente tiene 10 millones de vida y se muere en el efecto de erosión de alma, pues esa cantidad de vida se añadirá a la cantidad de vida tope de Hades. ¿Ok? Vuelvo y repito, este tipo de efecto solamente roba cantidad de vida máxima, pero esta cantidad de vida máxima se refleja totalmente en todas las habilidades que Hades hace al momento de atacar, ya que él ataca a través de la cantidad de vida máxima que él tiene. Ok, por eso todo el efecto o todo el armado del personaje va en función de el HP. Teniendo en cuenta que todas las armaduras aumentan el HP, pues obviamente subir esta armadura a nivel 40 yo diría que es una prioridad para todas las personas que tengan a este personaje, porque nos va a ayudar o nos va a mejorar todos los efectos del personaje. El personaje es un personaje de defensa, que la armadura le da todo lo que necesita. Haste o velocidad, que es lo que nos hace que lancemos las habilidades mucho más rápido, las cuales hacen daño de acuerdo a la cantidad de vida que tiene. En este caso, la cantidad de vida que se bustea el personaje, que en este caso hay 30%, y al nivel 40 pues llega creo que a 45%. Y luego la tenacidad y la defensa, que nunca está de más en un personaje de defensa. Ahora, continuemos con las habilidades antes de hablar del nivel 10 de la armadura. ¿Ok? Tenemos luego la habilidad cíclica del personaje. Es un ataque que ataca al enemigo en la posición opuesta a donde él esté, o sea, directamente frontal a donde él esté, haciéndole un daño igual del 20% de la vida de Hades. Esta cantidad se aumentará en nivel 3 a 25%. Esta habilidad inflige el estado de heridas profundas por 5 segundos, inhabilitando cualquier regeneración o restauración de vida. Cuando hablamos de cualquier restauración de vida, no solamente es cura, no solamente es robo, sino también regeneración, o sea, cualquier tipo de restauración de vida. Esto, sinceramente y sin que me quede nada por dentro, es un ataque totalmente fatal para personajes que dependen de su robo de vida, como por ejemplo Seiya Divino, ¿okay? Que es un personaje que realmente es bastante débil a ciencia cierta, pero se mantiene en el campo de batalla robando vida de todos los ataques que él hace. Entonces, cuando le deshabilitas esa restauración durante 5 segundos, pues realmente el personaje se las va a ver bastante difícil. Además de eso, en nivel 2 dice que el daño generado aumenta la cantidad de vida máxima de Hades, y este efecto se permanece hasta el final de la batalla. Esto quiere decir que Hades va a aumentar el 25% de vida, ¿ok? Porque el daño lo hace es el 25% de su vida, y al hacer ese daño, pues obviamente se aumenta el 25% de vida. Esto es una cantidad monumental para un personaje que tiene esta cantidad astronómica de vida y que está armado directamente a la vida. Luego en nivel 4 dice que si la vida máxima del objetivo
es menor a la de Hades, este daño, este 25% de daño se vuelve daño real o daño true damage, como se diría en inglés, que es que ignora la defensa y las resistencias, cualquier tipo de defensa y cualquier tipo de resistencia, o sea, va directamente a la vida sin pasar por ningún tipo de resistencia. Esto va a pasar el 100% de las veces, a menos de que esté un Hades contra otro Hades, o a menos que lo pongan contra, digamos, un Tauro que tenga una cantidad astronómica de vida, que la verdad dudo mucho que si tienen este personaje con armadura 40 tenga menos vida que el otro personaje, mucho más aún luego del 25% de vida que obtiene pasivamente con la habilidad, con la primera habilidad que estamos hablando acá, y luego del robo de vida de esta habilidad, pues obviamente llega un punto donde se vuelve imposible tener más vida que Hades. Luego tenemos la habilidad de apertura, que es la barrera de Hades. En esta barrera, por 8 segundos, gracias a su nivel 3, va a incrementar su ataque, ¿verdad?, el daño y el chance de crítico por 15%, ¿ok? No se confundan entre ataque y daño, ¿ok? Cuando hablamos de ataque es el ataque base del personaje. El daño se refiere es a el cálculo final de ese ataque. Digamos, para explicarlo mejor, digamos que el personaje tiene, digamos, 5 millones de ataque, como es el caso de Hades. Digamos que tiene 6 millones de daño porque es un personaje que tiene más daño. Y para hablar de una cantidad redonda. Y tiene una habilidad que hace el 200% de daño. Entonces esa habilidad va a ser 12 millones de daño. Cuando hablamos de daño se refiere a ese 12%. O sea que vamos a agregarle un 15% al inicio y un 15% al final del cálculo de la habilidad. Ok, así que no es un 15 más 15 un 30, sino un 15 que luego de los cálculos es un 15 extra, que pudiese ser aproximadamente un 40% de daño total o un 45% de daño total, dependiendo de las habilidades que estén casteando los personajes que estén dentro de esta barrera. Ok, al igual que con la armadura, vamos a irnos a la constelación para explicar mucho mejor esta habilidad y no perdamos el orden de ideas. Luego aquí dice que cuando esté dentro de la barrera con 3 constelaciones se aumentará la velocidad de ataque y la cantidad de cosmos que se obtiene para los aliados dentro de la barrera, ¿ok? Esto significa a todos los aliados dentro de la barrera. No especifica al 100% si esto afecta al propio Hades o no, ¿ok? Entiéndase bien, esto afecta a los personajes. Y digo que no especifica bien porque la siguiente habilidad no afecta a Hades. Entonces no sabemos si las 3 constelaciones afectan a Hades o no lo afecta, al igual que la constelación de 9 constelaciones. Les explico. Esta habilidad con 9 constelaciones dice: dobla el efecto de la duración de los buffs a todos los aliados dentro de la barrera, excepto Hades. Los caballeros dentro de esta barrera no morirán instantáneamente al llegar a 0 de vida. Esto realmente no lo he podido apreciar muy bien en las pruebas que he hecho, ya que los personajes que han estado en el equipo no han caído muy bajos de vida. Realmente de repente el equipo que coloqué no ha ayudado mucho a que se vea esto, pero pues es un buen toque extra, ¿ok? Para esta habilidad de apertura. Si bien es cierto, es una muy buena habilidad de apertura, no tiene recursividad en el combate. Quiere decir que a pesar de que o sea, simplemente se utiliza durante los primeros 8 segundos del combate y luego no se vuelve a lanzar. Así que muy bueno ese efecto de velocidad de ataque, de obtención de cosmos durante los primeros 8 segundos, el hacer el equipo un poco más explosivo a los primeros segundos, pero realmente no tiene recursividad esta habilidad de que se vuelva a lanzar por alguna condición, como hay otras habilidades de apertura que se vuelven a lanzar, como por ejemplo la de Poseidón, que cuando él despierta se vuelve a lanzar.
Pero es un muy buen toque eso de que los personajes al principio de la batalla no puedan morir tan rápido. ¿Ok? Luego tenemos el Eclipse. Realmente es una habilidad disparada que realmente es buenísima. ¿Ok? Esta dice que se castea cada 8 segundos, envolviendo el campo en oscuridad por 4 segundos. Durante el eclipse, Hades se vuelve inmune a todo daño y efectos de control. Reduce el daño tomado por los aliados en un 20% y previene a los enemigos de castear habilidades definitivas. El eclipse solar es un efecto de ambiente, así como otros efectos de ambiente, como por ejemplo el de Artemisa, como por ejemplo el de Saga de Géminis, o el de Caín y Abel. Todo ese tipo de efectos de ambiente, ¿ok? Pueden ser suplantados unos por otros. Es la que les decía que en nivel 10 de su armadura se ve afectada, ya que el primer efecto de esta habilidad se hace a los 4 segundos en la batalla. ¿Ok? Esto va a prevenir que esos oponentes vayan a estar casteando su habilidad definitiva desde el segundo 4 al segundo 8 del combate, y nos va a dar una ventaja al momento de que, como vamos a estar obteniendo mayor cantidad de cosmo gracias a la barrera de Hades, pues nos va a dar una ventaja de ultear primero que el oponente. ¿Okay? Así que es un muy buen toque extra para complementar esa letalidad del personaje. Además de eso, dice que cuando el eclipse es casteado, interrumpe a los enemigos por 0,5 segundos. Esto quiere decir que cuando empiece el eclipse vamos a tener una pequeña interrupción que puede interrumpir cualquier tipo de habilidad o cíclica que puedan estar lanzando los oponentes. Y luego más adelante en el combate, luego de 8 segundos de esos primeros 4, quiere decir al segundo 12, pudiésemos estar cancelando incluso un ulti con esta habilidad. Para finalizar, la habilidad especifica que cuando el eclipse solar finaliza, le hace un daño igual del 10% de la vida máxima de Hades a todos los enemigos. ¿Ok? Esto es monumental, porque recuerden que la cantidad de vida de Hades no es poquita. ¿Ok? Entonces este es un personaje que le importa muy poco la cantidad de ataque que pueda tener, le importa muy poco la cantidad de crítico que pueda tener, le importa muy poco el daño crítico, le importa nada que tenga que ver con daño. Él es un personaje tanque en toda la expresión de la palabra. O sea, él es total y específicamente un personaje de defensa, pero que sus ataques están basados en la cantidad de vida. Por lo tanto, cuando hablamos de sus avalorios, de su armado de artefacto y de su armado de las cartas de Araya Chiqui, pues siempre vamos a priorizar el HP, ¿ok? Principalmente el HP. ¿Cuáles van a ser los secundarios? Todo lo que es tenacidad, resistencia a la cantidad de daño crítico que nos hacen, no me acuerdo el nombre en español, pero en inglés es dureza, y esquiva. ¿Ok? Pues la esquiva no es tan necesaria en el personaje, pero en los avalorios es uno de los atributos que se consigue más. Entonces, por eso vamos a hablar de ello. Fíjense acá, tenemos esquiva 120 y HP casi 80.000. Acá tenemos tenacidad y defensa, ya que para este avalorio no hay HP, ¿ok? Pero el crítico y el ataque no nos hace nada, no nos beneficia en nada. Por lo tanto, lo mejor es defensa y tenacidad. En este caso, como pueden ver, pueden usar HP y defensa o HP y esquiva. Yo me salió HP y esquiva al principio y lo dejé así. Luego tenemos para HP y tenacidad. También pueden especificar por defensa. La verdad, preferí ir turnando HP, defensa, tenacidad, esquiva y todo lo demás. Y aquí tenemos un poco más de esquiva y HP. Ok. Para el artefacto, ok, podemos estar hablando de varios artefactos, como
Hades tiene una habilidad que se repite varias veces, pudiésemos estar hablando, y aunque me llamen loco, de el Golden Triple Rhodes en inglés. En español es el látigo dorado, si no me equivoco. Porque es un artefacto que nos va a aumentar la cantidad de vida y el dodge, ¿ok? La cantidad de vida que nos aumenta no es poca, es 10%. Pero más importante aún, dice, luego de dañar a un objetivo por 3 veces con el mismo hechizo, recuerden que la erosión de alma dura 3 segundos y hace daño cada segundo, así que cada vez que lance la erosión de alma o su ataque definitivo, se va a aplicar esto. O sea, va a hacer efecto esto. Va a ser un daño extra igual al 5% de su vida máxima. Y luego en su segundo nivel va a ser un 6% de su vida máxima. Esto va a llevar a que esa habilidad definitiva del personaje de Hades, ok, volvamos acá al personaje. Esto hace que esa habilidad, que va a estar haciendo un 20% de vida dividido equitativamente en los 6 personajes, se transforma en un 26% de daño. Ok, eso es sustancioso. Oye, es sustancioso que le aumente un 6% de daño a su habilidad definitiva. Ok, sin embargo, también tenemos otras opciones, como el escudo dorado, que aumenta un 12% de vida y además aumenta la defensa, aumenta la regeneración de vida del 1% durante los primeros 30 segundos del combate, lo cual es monumental para un personaje que tiene tanta cantidad de vida. Recuerden que son recarga 1% de vida por segundo, quiere decir que en los primeros 30 segundos va a recargar un 30% de vida. Y para un personaje que llega a tener 20 millones de vida, estos son mínimo 200.000 de vida por segundo que va a estar regenerando. Esta es una regeneración bastante fuerte para un personaje que, además de eso, si está por encima del 80% de la vida máxima, va a reducir el daño en un 15%. Es un artefacto bastante bueno para el personaje. Pero no dejemos por fuera un avalorio como el Rosario de Chaka. Ok, el Rosario de Chaka aumenta un 19.8% la cantidad de vida del personaje. O sea, esto es una cantidad monumental que va a afectar directamente la habilidad definitiva y la habilidad cíclica. Aumenta su dureza, que significa no más que cuando le generen un crítico, ese crítico va a hacer menos daño. Ok, eso afecta negativamente el daño crítico de los oponentes. Y al principio de la batalla hace a un aliado con el mayor ataque inmune al daño y consume el 30% de la vida. Y le añade como escudo por 10 segundos. Este efecto se activa cada 24 segundos. Esta es una habilidad que realmente se va a hacer una sola vez. Esto es un fail safe. Esto es como un seguro a prueba de fallos para el personaje de mayor ataque de nuestro equipo. Realmente me parece que es una habilidad muy necesaria si tienen a Ayakos de Garuda en el equipo, y es Ayakos el que tiene mayor cantidad de ataques, porque es un personaje que realmente es débil, o mejor dicho, es fácil de que lo maten en el combate, por lo que es una buena habilidad de tener con él en el equipo. ¿Okay? Pero recordemos que esta dureza, y no es por depreciar el stat, pero si tenemos una cantidad monumental de tenacidad que nos las agrega tanto uno de los avalorios como la armadura, y además de eso también las cartas de la Yachiki que vamos a tener, la cantidad de críticos que le puedan estar haciendo al personaje es muy baja. Por lo tanto, esta dureza o esta reducción del daño crítico que nos puedan hacer puede llegar a ser un poco innecesaria, ¿okay? Si lo queremos ver, porque es un efecto que no nos va a ayudar a que el personaje
sobreviva o va a ser una cuestión muy una diferencia en el combate. ¿Ok? Por eso prefiero, por ejemplo, en el caso de del escudo dorado o del látigo, el dodge o la defensa, que son como probabilidades que siempre están allí. O sea, siempre va a ser mejor esquivar un ataque que iba a ser crítico que bajar el daño de un ataque que sale crítico. ¿Ok? Obvio. Y también la defensa va a afectar directamente igual tanto un ataque normal como un ataque crítico. La defensa también va a reducir el daño que nos puedan estar haciendo. Entonces son dos efectos que nos van a ayudar. Sí es muy importante de notar que este aumento de cantidad de vida es monumental, es casi un 20% de cantidad de vida de Hades, lo cual nos va a hacer el daño muchísimo mayor, y eso se hace una bola de nieve para la cantidad de vida también que vamos a estar robando, para la cantidad de vida que nos vamos a estar sumando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tengan presente también que esos otros dos avalorios pueden funcionar perfectamente bien. Volviendo al personaje y ya habiendo hablado de los accesorios, de los artefactos, de la armadura y de la constelación, nos quedan solamente dos aspectos por hablar. Las arayas, ok, que no me malentiendan, quiero que vean principalmente el beneficio de usar estas arayas que tengo acá en este preciso momento. Si bien es cierto, acá tengo la versión en dorado, ya que no tengo la versión roja, pero la versión roja pues obviamente va muchísimo mejor, o mejor dicho, sí la tengo, pero está en una con pocas estrellas, y la cantidad de vida que me puede estar generando pues es mucho menor, además de que el efecto también es mucho menor. Entonces en su versión roja pues nos va a dar HP, tenacidad y regeneración de vida. Esto es mucho mejor que simplemente HP y tenacidad. Pero tengo la versión en dorado porque está en más cantidad de estrellas y me genera mejores atributos, que son los atributos más importantes. ¿Se pueden usar las dos? Por supuesto. Pero el efecto no es tan necesario para el personaje, ya que cada 8 segundos vamos a tener un eclipse que nos va a reducir, que nos va a eliminar el tiempo de los efectos de control durante 4 segundos. Así que simplemente vamos a tener susceptibilidad al control en intervalos de 4 segundos. Así que no es tan importante este efecto, pero no lo hace descartable, ya que recuerden que, por ejemplo, Canon el primer ataque es durante ese vacío de los primeros 4 segundos, donde vamos a poder ser controlados por Canon de Géminis. ¿Ok? Entonces esto nos reduce ese efecto un 35%. Luego tenemos un artefacto que se ha vuelto bastante recursivo en mis videos, y es el escudo de Libra. Esto nos aumenta muchas de las cosas que necesitamos para el personaje, ¿ok? Escúchese bien. La defensa, que obviamente un personaje de tanque, la cantidad de defensa que le sume en porcentaje obviamente no va a ser poca. La cantidad de vida, que en este caso pues obviamente es poca la cantidad, el porcentaje, porque el Arayachiqui está a nivel bajo. Pero además de eso nos da un 8% de velocidad de ataque, que si bien este personaje no necesita mucha velocidad de ataque porque sus ataques básicos no van a hacer la diferencia, esos ataques básicos también nos aumentan la generación de cosmos. Entonces obviamente ese 8% pues también ayuda a que un personaje que está en la línea frontal, que va a generar cosmos por los ataques que recibe como por los ataques que hace, pues llegue a su definitiva mucho más rápido. Luego dice, cada vez que recibe un debuff hay un 12% de chance de ser inmune. Esto llega a, si no mal entiendo, hasta un 30%, si no me equivoco. Y esto realmente es monumental, ya que ese efecto de esos 4 segundos de vulnerabilidad que él pueda tener, los puede cubrir este Arayachiqui perfectamente bien, y le va a aumentar la cantidad de vida que tiene el personaje, que es lo más importante. Tenemos esta montaña que, si bien es cierto no aumenta la cantidad de vida que tiene el personaje, reduce inmensamente el daño que el personaje puede estar recibiendo,
Y el que este personaje sobreviva mucho más tiempo en el combate va a hacer que todos nuestros personajes sobrevivan por más tiempo, obviamente. Entonces tenemos la cantidad de defensa en 9%, tenacidad de 57 y una reducción de daño del 5%. Además reduce un 12% cuando es atacado por un ultimate, ¿ok? Esto llega hasta 15 y 20%, si no me equivoco, 15 y 18% o 20%, si no me equivoco. Entonces realmente es bastante monumental este efecto para cualquier personaje de defensa. Luego tenemos el espíritu del dragón, nos aumenta la dureza y el HP Boost. Realmente lo que más me interesa acá es el HP, pero esto puede ser fácilmente reemplazable por cualquier otro Arayashiki. Vamos a decir, o vamos a tener en cuenta un Arayashiki como este, o sea, la duplicación, el tener la versión en rojo y la versión en amarillo, y también puede ser suplantable por otros Arayashiki como esto, que a pesar de que desperdiciemos el crítico y el daño crítico de esta carta en su versión roja, la versión en amarillo nos da velocidad y esquiva por un 10%, y además de eso prácticamente casi que 10% de boost de cantidad de vida máxima. Entonces realmente lo pudiésemos estar cambiando. No lo coloco directamente porque el crítico para este personaje es innecesario, ¿ok? Porque bien lo dice su habilidad principal, no genera crítico. Así que ¿para qué generar crítico con ataques básicos, digamos? O con la cíclica. Si la cíclica tiene un daño fijado a la cantidad de vida que el personaje tiene, hacia el crítico no va a hacer nada, ¿ok? Entonces realmente los críticos se desperdician y de repente aquella carta es mucho más útil en otro personaje. Ok, ojo, si tienen la carta extra y no la tienen usando por otro personaje, pues muy bien, úsenla. Y fíjense que esta carta morada se gana este espacio porque realmente nos genera una cantidad de vida bastante elevada, y creo que llega a 9.5 en su versión en nivel 40, que es el máximo que llega esta carta. Nos da una muy buena cantidad de dureza, y le aumenta el daño a todos los aliados en 1.5%. Recuerden que el daño para los aliados sí es importante, y este 1.5% puede ser una cantidad de daño irrisoria si ustedes lo quieren ver, pero si tenemos en cuenta que su constelación le aumenta un 15% de ataque y un 15% de daño, que este aumente a 16,5% de daño al final de su agregación de ataque al inicio y de su velocidad de ataque, pues obviamente en sumatoria en los 4 aliados, pues obviamente se hace una bola de nieve que va a beneficiar bastante en el combate. Ok, obviamente vendrán cartas mejores, vendrá la carta específica del personaje, vendrán otros armados, o vendrán cartas que generen mucha más velocidad de ataque, que también es válido colocarle al personaje para su generación de cosmos. Otra carta que no tengo pero que es muy buena para este personaje es la de No Distractions. El efecto de esta carta es muy bueno porque minimiza el daño de las habilidades de ciclo y aumenta la regeneración de vida, la dureza y la cantidad de vida que pueda tener el personaje. Fíjense que puede llegar hasta un 15%. Esta es una carta muy importante para este personaje. También tenemos esta versión de esta carta que es prácticamente la carta de los protectores. Pudiese ir muy bien con el personaje ya que tiene una buena regeneración de vida, una cantidad de esquiva, y que además de eso regenera al personaje un 35% de vida cuando su vida baja un 20%. Esto realmente es monumental para cualquier personaje de defensa, pero no la coloqué por la falta del boosteo a su atributo principal, que es el HP, pero está muy bien para este personaje también. Además de eso tenemos, y vamos a analizar un poco su Wheel of Fate, que se llama en inglés, se me pasa el nombre en español en este momento.
Así que bueno, vamos a analizar para mi persona la mejor que puede estar aquí, además de que solamente depende de que tengamos a un personaje que está en tienda como Pandora, es la de Pandora, ya que disminuye la cantidad de Cosmo que necesitamos para su primera definitiva. ¿Ok? Recordemos que la cantidad de Cosmo que un personaje requiere normalmente es de 6000 de Cosmo. Esto reduce un 10% cada nivel. Y si tenemos esto en el nivel 3, vamos a estar casteando nuestra primera definitiva en el momento que lleguemos a 4200 de Cosmo, no en los 6000. Si bien es cierto, es un efecto que simplemente hace efecto para la primera vez que lanzamos la habilidad. También es cierto que este es un personaje que necesita que todos los oponentes estén vivos para robar más cantidad de vida y aumentar más cantidad de vida que tenga. Entonces, obviamente que se ejecute dentro de los primeros 6 segundos del combate, en el momento en que varios de los personajes estén vivos y, si es posible, mueran con la erosión de alma para que le aumente más la cantidad de vida, pues obviamente es una bola de nieve de atributos para el personaje. Así que sin lugar a dudas es la mejor, seguida de esta habilidad que obviamente después de que la batalla inicie aumenta la cantidad de vida un 8% por nivel. Esto beneficia a los 3 personajes, ¿ok? Ya que pues obviamente le da mucha supervivencia a los 3 personajes. Y luego tenemos, por último pero no menos importante, tenemos esta que nos aumenta la cantidad de regeneración o recuperación de Cosmo en un 18%, un 6% por nivel para los personajes de Poseidón, Atena y Hades en el mismo equipo. Analicemos muy bien este equipo y fíjense bien. Atena genera Cosmo. Atena da inmunidad al principio del combate, los primeros segundos. Luego lanza el Eclipse Hades. Y luego Poseidón ya debería estar ulteando y generando una cantidad de Cosmo masiva para despertar y generar cantidades masivas de daño. Okay, este es un equipo bastante completo. Okay, es necesario tener a los 3 personajes, pero no piensen realmente poco de esta combinación. Ok, sin embargo, por lo menos en mi caso no tengo Atena y me limita mucho de aumentar esta a un gran nivel, pero realmente creo que para los combates explosivos que se generan en los PvP, la mejor habilidad viene con Pandora, además de que Pandora tiene ese escudo que hace que se regenere ella y un aliado más, le da mucha más supervivencia al equipo. El hecho de que Hades les esté dando una reducción de daño con el Eclipse y con otras cosas hace que Pandora se enfoque más en atacar con su definitiva que en curar al equipo propio. Así que realmente se complementan muy bien ambos personajes y hace que la prioridad de sacar a Pandora se vuelva muchísimo mayor. Ok, para aquellos que todavía no la tienen completa como yo, que la tengo en 11 estrellas.